Vale, fenomenal. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí o verme en diferido en este taller de ayuno, horarios e ingestas. Antes de empezar con el contenido, os quiero hacer unas preguntas. Unas preguntas básicas. ¿Estás cansada o cansado de seguir una dieta que no te funcione, no sentirte libre con la comida, con lo que comes, estás siempre pensando en lo que comes, que realmente no te haga sentir bien? Y por otro lado, no sabes por dónde empezar cuando te quieres poner manos a la obra y decir, venga, me voy a poner a comer bien. Vale, pues en este taller, que quiero que sea muy práctico porque os voy a dar herramientas, os voy a decir cómo hacerlo, quiero que aprendamos esta forma de comer saludablemente de una forma muy sencilla y muy práctica. Todas las preguntas que vayáis teniendo, si queréis, me las podéis ir anotando en el chat según nos vayan surgiendo. Al final del taller os contestaré a todas, o si no, abrimos micros y os contesto en persona, ¿vale? Para que no se os vayan olvidando. Eh, lo primero que quiero transmitiros en este taller es que debemos dejar de pensar en dietas, debemos dejar de pensar en algo que nos cuesta un esfuerzo, ¿vale? Debemos dejar atrás lo que son los propósitos, porque los propósitos al final se abandonan. Lo vemos con esfuerzo, son pasajeros. Sin embargo, cuando conectamos con un estilo de vida, con algo que se alinea a nosotros, el estilo de vida perdura, se queda ahí, no es un esfuerzo. Lo llevamos de una forma muy liviana y se queda en nosotros para siempre. Esto es lo que quiero transmitiros hoy, esto es lo que me gustaría que os llevarais de hoy. Una forma de comer, de alimentaros, unas rutinas que se queden en vuestra vida para siempre como un estilo de vida donde ya no os cueste, donde esa sea vuestra forma de comer. Bien, para esto hay que hacer algunos cambios y hay que entender ciertas cosas y desde dónde y cómo las hacemos. No me voy a extender mucho para presentarme, me podéis bichear en mi web, que acaba justo de actualizarse, es una nueva web. Soy Silvia Juárez, licenciada en biología, kinesióloga especializada en sistema digestivo y en tiroides, PNI en máster de microbiota. Y desde ahí, desde mi experiencia en estos últimos 13 años en el mundo de medicina natural, es de donde os hablo, ¿vale? Vamos a poner cositas muy de base, pero muy importantes. Vamos a empezar a hablar de lo que es una alimentación saludable e antiinflamatoria, que va a ser la base de todo esto, ¿vale? Este taller no se argumenta si no sabemos qué tenemos que comer, cuándo comerlo, cuándo no comerlo, en qué momentos, de qué manera, pero qué vamos a comer. Y lo principal es entender que tenemos que elegir alimentos saludables, alimentos que nos hagan sentir bien porque alimentan a la microbiota, a esas bacterias de nuestro intestino que son tan importantes, porque mantenerlas equilibradas repercute saludablemente en nuestro metabolismo, en nuestro sistema inmune, en la capacidad antioxidante, en la capacidad antiinflamatoria, en nuestro estado de ánimo. Fijaros que a través de la alimentación repercutimos por esa vía hasta nuestro estado de ánimo. Entonces, si tenemos esa base correcta, poco más esfuerzo hay que hacer. Entonces, vamos a sentar estas bases de una alimentación saludable y vamos a ir poquito a poco construyendo el castillo. Esta nutrición, esta alimentación saludable antiinflamatoria, realmente lo que repercute es en bajar, en desinflamarnos, en bajar ese grado de inflamación que todos tenemos por el estilo de vida que llevamos, por el estrés, por la rapidez, por cómo comemos. Al final hay una inflamación de base que está repercutiendo en nuestra salud general. Si bajamos la inflamación, ¿qué conseguimos? Conseguimos cambios profundos en nuestro sistema digestivo y, por tanto, en la microbiota de nuestro intestino. Mejoras en el sistema inmune, mejoras en nuestro nivel de energía, en nuestro nivel de vitalidad. Por supuesto, en nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque conseguimos desinflamarnos y se producen una serie de neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo, nos permiten descansar mejor, con todo lo que eso conlleva. Y regulan ese ciclo de hambre-saciedad
del que voy a hablaros muy continuamente en este taller, porque ahí tenemos que poner un foco, en aprender a regular nuestro ciclo de hambre y saciedad. Bien, pues si hacemos esto, si conseguimos una nutrición base antiinflamatoria, vamos a conseguir que repercuta de esta manera. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vamos a ver qué alimentos tenemos que poner en nuestra dieta para conseguir todo esto. Vamos a verlos como en 3 bloques. Los que siempre deben estar, los que nunca deben estar y los que dependen. Bien, los que siempre deben estar en nuestro fondo de armario, en nuestra despensa, tienen que formar parte todos los días de cada una de nuestras comidas. Siempre. Proteína de calidad, ¿vale? Huevos, pescados, mariscos, carnes de pasto, pollo ecológico. Siempre en nuestra dieta como base para proporcionarnos los aminoácidos y las grasas poliinsaturadas que son necesarias para construir esas hormonas que nuestro metabolismo necesita. Si no tenemos esta proteína de calidad, no podemos repararnos, no podemos construir. Entonces, es esencial que esté siempre en nuestros platos. Tiene que ser proteína de calidad. No me vale una proteína que venga de una salchicha, de un procesado de soja, de algo que parece un trozo de pollo, pero no sé ni lo que es. No, necesitamos productos frescos, ¿vale? Y de calidad. Si vienen de animales que estén alimentados correctamente, que estén en libertad, que puedan moverse, que su alimento sea bueno, que nos aportan esa proteína, pero también omegas 3, ácidos grasos omega 3, súper antiinflamatorios, principalmente presentes en pescados azules pequeños de aguas frías, sardina, anchoa, boquerón, caballa, preferiblemente. También podemos consumir eventualmente algo de salmón, algo de atún, pescados blancos también los podemos alternar. Huevos como base importantísima de nuestra alimentación, porque un buen huevo de calidad es una proteína de muy alta calidad con un montón de vitaminas y de minerales. Carbohidratos. Aquí quiero hacer un apunte importante. Quiero que vuestra mente a partir de hoy destierre el link que tenemos entre carbohidratos y cereales. La base de nuestro carbohidrato o de dónde viene nuestro carbohidrato, ¿vale? Va a ser verduras, hortalizas y frutas. El cereal, claro, aporta carbohidratos, pero fijaros, no está en esta casilla de siempre, ¿vale? Aparecerá en otro sitio, pero no está aquí. Quiero que vuestra base alimenticia antiinflamatoria obtenga el carbohidrato de verduras, hortalizas y frutas. En todas vuestras comidas, siempre presente. Si además queremos darle una vuelta de rosca y además de recibir antioxidantes, vitaminas, minerales, queremos conseguir que sobre todo estas hortalizas se conviertan en un alimento para nuestras bacterias, las podemos hacer almidón resistente. Zanahorias, patatas, boniatos, plátano macho, batatas, podemos cocinarlas, cocerlas o asarlas, dejarlas en la nevera durante al menos 12 horas y al día siguiente comerlas un poquito calentitas. Así hemos transformado ese almidón, un almidón que va a resultar de alimento para las bacterias de nuestro intestino que se van a poner pipa. Y como ya hemos dicho al principio, es esta microbiota la que necesitamos alimentar de forma saludable. Agua, importantísima la hidratación, siempre no podemos perderla de vista. No estamos saludables si no nos hidratamos correctamente. Y cuidado con el agua que bebemos, porque a veces no nos hidrata y está llena de muchos compuestos. Os recomiendo, si no habéis probado, introducir en vuestro día a día agua de mar para hidrataros correctamente. Si no sabéis, me podéis preguntar. Y en todos y cada uno de nuestros platos, grasas saludables. Aceite de oliva virgen extra como base para rociar nuestras ensaladas, nuestras verduras, para cocinar, por supuesto. Podemos tomar aguacate, podemos tomar coco, un poquito de frutos secos, ahora os explicaré por qué, una mayonesa hecha casera, pero siempre presente, porque va a ser crucial en esta regulación del ciclo de hambre-saciedad de la que os voy a hablar, ¿vale? Para que todo esto sea redondo, necesitamos entender este concepto.
Además, ¿por qué es importante introducir grasas en nuestras comidas? Porque van a permitir la absorción de ciertos nutrientes. En ellas mismas son antiinflamatorias, pero además permiten absorber nutrientes como todas las vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K. Es decir, si nosotros tomamos un suplemento, por ejemplo, de vitamina D y no lo acompañamos de un alimento que tenga grasa, no lo vamos a absorber correctamente. Y esencial porque nos va a dar esa saciedad, ¿vale? Proteína y grasa son las que sacian nuestro cerebro. Ahora hablaré un poquito más en detalle. Todo aderezado de especias. Al gusto, para hacer una fiesta, para que todo sea súper rico. Tomillo, romero, laurel, jengibre, cúrcuma, lo que queráis y a discreción. Bien, esto siempre, nuestro fondo de despensa. Esto nunca. Si entendemos esta parte, este siempre y este nunca, lo tenemos casi todo hecho. ¿Eh? Nunca, nunca debe haber en nuestra alimentación productos, porque no se pueden llamar alimentos, productos que la industria alimentaria ha creado para que nos volvamos adictos a ellos. Productos procesados, aquellos que tienen más de 5 o 6 ingredientes, que no sabemos muchos de esos ingredientes que son. Tiene letras raras, nombres químicos, ¿vale? Que vienen embolsados, que vienen con mucho plástico, con mucha letra. Eso no son alimentos reales, es un producto procesado, cargado de grasas saturadas, de sal, de azúcares, de aditivos, de harinas blancas refinadas. Fijaros, ya he mencionado los otros dos grupos que no deben estar nunca en nuestra dieta. Harinas blancas refinadas y azúcar. ¿El por qué? Porque hacen que nuestra glucosa suba rapidísimo. Es cierto que nos dan como energía muy rápido y una sensación de mucha euforia, pero hace que a las 2 horas caigamos en picado a los infiernos, como yo suelo decir, y que nos estemos muriendo de hambre literalmente, con la necesidad imperiosa de volver a comer, pero a volver a comer este tipo de alimentos, no alimentos reales. ¿Por qué? Porque crean una adicción en nuestro cuerpo. Están diseñados para crear esa adicción, para enfermarnos. Entonces, tenemos que tener muy claro que estos alimentos, estos productos, tenemos que desecharlos de nuestra dieta, de nuestro día a día. ¿Vale? Eh, Mientras no demos este paso, realmente no estamos consiguiendo una alimentación saludable. No me vale con un de vez en cuando, una vez al día, una vez cada cierto tiempo. No, hay que desecharlos. No hay que verlos como alimentos prohibidos. Eso sí es cierto, ahí os voy a poner el apunte. Si a nuestro cerebro le decimos esto está prohibido, lo más normal es que vaya a consumirlos. Quiero que sintáis que podéis elegir qué alimentos tomáis y por qué los coméis. ¿Por qué elegís alimentos que estén aquí en el siempre? Porque son alimentos que os nutren, que os van a dar vitalidad. Y los otros os enferman, nos llevan a la enfermedad, ¿vale? Y encima nos producen dependencia y no sacian nuestra hambre real, no sacian ese ciclo. Bueno, ahora vamos a ver esos alimentos que depende sobre todo de cómo esté nuestro sistema digestivo y depende de un poquito del contexto. Son alimentos potencialmente inflamatorios, ¿vale? Si lo queremos hacer súper pro, súper bien, serían alimentos que no deberíamos consumir al menos diariamente, o en cantidades elevadas, y que si tenemos sintomatología digestiva de cualquier tipo, diarrea, estreñimiento, dolor, hinchazón, gases, eructos, reflujo, deberíamos quitarlos, porque hay un grado de inflamación en ellos, una capacidad inflamatoria en ellos, y si los eliminamos es cierto que damos mucha liviandad al sistema digestivo. ¿Cuáles son estos? Pues aquí está el grupo de los cereales. El cereal es una fuente de hidrato de carbono. No es necesario en nuestra dieta. Si metemos frutas y hortalizas y verduras, no necesitamos el cereal. Si estás bien, si no tienes síntomas, si puedes con ello, toma algún cereal integral sin gluten de buena calidad, eventualmente en tu dieta.
Si tienes síntomas, deséchalos, ¿vale? Idealmente digo sin gluten porque el gluten es un inflamatorio, es un producto, un alimento inflamatorio muy fuerte, igual que los lácteos de vaca. ¿Mm? Los lácteos de vaca, por el tipo de conformación que tiene su proteína, la caseína, es un alimento inflamatorio. Entonces, si estamos bien, lácteos fermentados de cabra o de oveja, mejor. Quesos y yogures, siempre mejor que leche. Los fermentados es mucho mejor. Pero desterramos el de vaca. Porque incluso aunque sean ecológicos, esa proteína grande es difícil de digerir y crea inflamación. Pasa igual que con las legumbres. Si notamos que tomamos legumbres y nos hinchamos, nos dan gases, a pesar de germinarlas, vamos a eliminarlas de nuestra dieta, ¿vale? Os estoy haciendo como un pro de qué eliminaríamos para hacer una dieta súper antiinflamatoria. Y los frutos secos, pues igual, depende un poco de nuestra sintomatología. Yo sí los dejaría en una cantidad chiquitita, ¿vale? A lo mejor 5 o 6 piezas en algún momento, las semillas acompañando esta base de nuestra alimentación, pero si tenemos mucha sintomatología y nos sentimos inflamados, quizá durante un tiempo sí que la retiraría. Pues yo digo que son alimentos que depende, que tenemos que evaluar un poquito en función de nuestra sintomatología y de nuestra situación actual a día de hoy. Cualquier preguntita, ya sabéis, o la guardáis o me la vais poniendo en el chat. Vamos a hablar un poquito del ayuno, ¿vale? Hemos sentado las bases de qué vamos a comer y ahora vamos a hablar un poquito del ayuno. No voy a entrar en detalle porque necesitaríamos, se merecen horas hablar del ayuno. Cuando deje grabado en el canal esta charla, os aparecerá por aquí arriba un link a una masterclass que di hace tiempo sobre beneficios del ayuno, donde hablo muy en profundidad sobre el ayuno, qué significa, qué hace en nuestro cuerpo, muchos tips, qué comer, qué no comer, que rompe el ayuno. Entonces podéis acudir a él o bichear en el canal de Espacio Cocoro. Hoy os quiero traer tres puntos clave del ayuno que conectan con el objetivo de ese taller, ¿vale? ¿Qué hace el ayuno en nuestro cuerpo? Reduce niveles de glucosa en sangre, nos ayuda a regular esa glucosa. Cuando practicamos un ayuno repetido diariamente, regula nuestros niveles de insulina, que es la hormona que regula la glucosa, de grelina y de leptina. Grelina y leptina son las dos hormonas que regulan nuestro ciclo de hambre y saciedad. Y por otro lado, practicar el ayuno diariamente reduce la inflamación. Entonces lo tenemos todo. Tenemos todos los beneficios que necesitamos para sentirnos bien. Para mí el ayuno es la clave de tu salud. Practicar un ayuno diario de al menos 12 horas es clave en la salud. Si no permitimos ese descanso de 12 horas, el descanso digestivo para que se limpie en profundidad, para que entre el sistema inmune a reparar, a regular, es cierto que nuestra salud se va a ver un poquito tocada. Para mí es fundamental y es la base de todas mis consultas, siempre lo repito. ¿Qué nos va a permitir regular con este ayuno, de alguna forma, como estamos intercediendo en este ciclo de hambre-saciedad, se regula algo que para mí es clave y de lo que yo os quiero hablar? Es que cuando llegamos a las comidas, tenemos que llegar con hambre de verdad, con hambre real, ¿vale? Es decir, un hambre donde yo pueda decir, me siento vacío, necesito llenarme de alimentos reales nutritivos. No necesito buscar alimentos o productos sustitutorios de alimentos porque me van a dar un subidón de energía. No. Si yo me pongo delante de mi plato repleto de esos alimentos de los que he estado hablando antes, mi plato con mitad de cantidad de proteína, mis verduras, mis hortalizas, una patatita, una pieza de fruta para después, una ensaladita, unos trocitos de aguacate, incluso de frutos secos. Si yo me puedo poner delante de este plato y comérmelo enteros porque tengo hambre de verdad. Y como hasta saciarme. Importantísimo este concepto. Como al libitum.
que se llama. Es decir, cuando mi cuerpo está realmente saciado, si como despacio lo voy sintiendo, es ahí donde debo parar. Si todavía siento que tengo un poquito más de hambre, pongo un poquito más de todas estas cosas. No me voy a tomarme un postre, a tomarme un lácteo, a picotear un trocito de pan con algo. No, me vuelvo a poner un huevo más, un poquito más de verdura, ¿vale? Como alimentos de verdad. Y este ayuno más este comer con hambre de verdad van a empezar a regular muchísimas cosas en nuestro cuerpo, ¿vale? Van a hacer que me sienta satisfecho cada vez que coma, satisfecha, que sienta que la comida me está llenando, que está rellenando todos mis vacíos. Esto es para mí importante, que lo tengamos claro, porque esa regulación del ciclo de hambre-saciedad, si no se da, es difícil luchar con que siempre estamos como con hambre, con la sensación de quiero comer, pero es que no me toca, estoy comiendo demasiado. Ahora veremos un poquito cómo esto se va regulando, ¿vale? Con el tema del ayuno, quiero deciros que no hay que verlo como una rutina autoimpuesta, porque volvemos a lo del principio, a que esos propósitos al final se abandonan. Pero cuando nos alineamos y sentimos que este ayuno es clave para nosotros, lo abrazamos, sentimos sus beneficios. Nos damos cuenta que a veces es muy fácil hacerlo. Y ahora voy a decir lo fácil que es hacer un ayuno, que casi lo hacemos sin pensarlo. Pues cuando lo hacemos de esta manera, el ayuno no cuesta. También porque estamos regulando nuestros ciclos de hambre y saciedad. Entonces nos saciamos y podemos aguantar sin comer más tiempo porque hacemos una ingesta completa de nutrientes, ¿vale? Y podemos llegar a la siguiente ingesta sin morirnos de hambre. Incluso llegar a la siguiente ingesta teórica y decir, pues sigo sin tener hambre, ¿vale? ¿Qué va a ser clave aquí, en este ayuno? Van a ser clave dos cosas, y es respetar cuándo debemos alimentarnos, cuándo no debemos alimentarnos. Es decir, los mejores momentos para alimentarnos, cuando nuestro metabolismo, nuestro sistema digestivo está encendido y preparado para recibir alimento, es desde el momento que sale el sol hasta el momento que se pone. En esa ventana, que dependiendo de si es invierno o verano puede ser mayor o menor, pero en esa ventana es donde nuestro cuerpo recibe alimentos y los consigue digerir bien, asimilar bien. En la ventana donde hay oscuridad, ahí no deberíamos alimentarnos, ¿vale? Entonces, idealmente, si imaginaros que sale el sol a las 8 de la mañana y se pone a las 8 de la tarde y nos alimentamos en esa ventana de 8 a 8, fijaros que estamos haciendo, sin darnos cuenta, un ayuno de 12 horas. ¿Mm? Tan fácil como respetar las horas del sol. El sol no lo va a indicar, ¿vale? Aprovechamos además que en estas horas de ayuno estamos durmiendo, con lo cual es un momento donde no voy a pensar, tengo hambre, no tengo hambre, porque estamos durmiendo. Si la última ingesta la hacemos hasta saciarnos con un plato completo, un plato repleto de alimentos reales, nutritivos, sin ningún problema, os lo aseguro, vamos a llegar hasta la mañana siguiente y casi sin darnos cuenta hemos cumplido 12 horas de ayuno. Es así de sencillo. Cuando juntamos respetar nuestro hambre de verdad, cuando juntamos el comer alimentos reales y el establecer un poquito estos horarios de alimentación siempre con luz diurna, ¿vale? Y a lo mejor me decís, vale, Silvia, ¿y si yo a las 8 de la mañana me levanto y no tengo hambre? Pues fenomenal, de esto se trata, de sentirnos, de preguntarnos, de escucharnos, de conectar con nosotros y decir, pues oye, yo me levanto a las 8 o me levanto a las 7, pero es que yo a las 8 no tengo hambre. He cenado a las 8 de la tarde, pero mira, yo me levanto y no tengo hambre. Bueno, yo te digo, hidrátate bien, toma un poquito de agua por la mañana, templadita, mejor, tómate una infusión, tómate un café negro sin edulcorar que no rompe el ayuno y hasta que tengas hambre de comer comida de verdad, de ponerte delante unos huevos revueltos con aguacate, ensalada de rúcula, semillas, una pieza de fruta y te lo consigas comer. Eso es hambre de verdad, eso es hambre real.
Porque si lo que te apetece por la mañana es un bollo, es que algo no está funcionando, ¿vale? Ese hambre todavía no se ha regulado correctamente, ¿vale? Ese ciclo de hambre-saciedad. Entonces, eh, nos alimentamos en esta hora y decimos, vale, no tengo hambre hasta, perdón que me he despistado porque había una pregunta en el chat y al saltarme me ha despistado. Vale, yo no tengo hambre hasta más tarde. Pues eso, nos tomamos una infusión y decimos, venga, ¿a qué hora tengo hambre? A las 12 de la mañana, a ver si me pasa la diapositiva, pues a las 12 de la mañana yo me hago un desayuno, ¿vale? Contundente de lo que hemos hablado y me alimento en este horario. Fijaros, ahí sin darnos cuenta, si es nuestro sentir, que yo no digo que nos obliguemos a esto, sino si es nuestro sentir, estamos haciendo un ayuno de 16 horas. Cenamos hacia las 8 y hasta las 12 a lo mejor, o las 11 o las 10 y estaríamos en un ayuno de 14, 15 horas. No pasa nada, no hay que contar horas. Yo ahora no quiero que contéis horas, yo quiero que os sintáis que comáis con hambre real, pero que os alimentéis solamente cuando hay luz. Pues a lo mejor aquí si comemos, desayunamos a las 12 de la mañana, tenemos ese ayuno de 16 horas. O nos puede pasar lo contrario, ¿no? Que es lo que fisiológicamente es más recomendable. Desayunamos por la mañana a primera hora, pueden ser las 8, pueden ser las 9, pueden ser las 10, un buen plato, ¿vale? Un buen desayuno saludable, porque nuestro sistema digestivo es más fuerte por la mañana que por la noche. Es preferible meter más la ingesta más fuerte en desayuno y comida más que en cena. Y lo que hacemos es hacer una merienda cena a las 6 de la tarde como última ingesta. Pues lo mismo, aguantamos, nos tomamos una infusión, no aguantamos porque realmente si aquí a las 6 de la tarde ingerimos una buena cantidad de comida saciante al libitum, no hay que aguantar. Es que nos acostamos y no tenemos hambre. Nos podemos tomar una infusioncita calentita, reconfortante por la noche, que nos va a venir fenomenal. Y de nuevo, si es como lo sentimos, estamos haciendo un ayuno de 16 horas. Idealmente, yo siempre os recomiendo llegar mínimo a un ayuno de 12, porque 12 horas es el mínimo que el cuerpo necesita para limpiarse en profundidad, para que el complejo motor migratorio funcione correctamente, limpie el sistema digestivo, para permitir reparaciones. Más allá de 12, entramos en otros procesos mucho más profundos de renovación celular, de apoptosis, ¿vale? Que son más beneficiosos, pero que no todo el mundo está preparado para ello. Entonces, lo que yo quiero es que lo sintáis de una forma natural, que no nos forcemos a nada. Bueno, hemos hablado ya de ayuno, el taller era ayuno, horarios, ingestas, ¿vale? Vamos a hablar del número de ingestas porque en los horarios tenemos también esa idea, ¿no? De en qué horario, entre 8 y 8, preferiblemente cuando haya luz diurna, es el momento de alimentarnos, y el número de ingestas. Que a veces cuando yo digo horarios parece que son los horarios de a qué hora como. Pues como cuando tengo hambre, ni más ni menos. Y debería beber cuando tengo hambre, perdón, beber cuando tengo sed, ir al baño cuando tengo ganas, no posponer ninguna de nuestras necesidades fisiológicas. Igual que no posponemos respirar. Si yo ahora necesito respirar más en profundidad, respiro. No digo, no, lo dejo para luego. O no porque llegue las 2 de la tarde voy a comer. Eso es algo que socialmente está como muy fijado, igual que el número de ingestas. Hasta hace unos años, y yo reconozco que he sido la primera que hablaba de comer 5 veces al día en adultos y he tenido que recular y echar marcha atrás con los años, con la formación, con la experiencia y con el aprendizaje, a que el número de ingestas lo marca cada persona. Somos independientes, somos diferentes. Esto es otra de las cosas que hay que aprender y respetar, ¿vale? Que lo que vale para mí, a lo mejor no vale para ti. Podemos perfilar, ¿m? Pero es cierto que 5 ingestas son realmente innecesarias si comemos de esta manera, si comemos hasta saciarnos, si comemos un plato completo. Eh, pero igualmente esto necesita de un proceso, ¿vale? El regular el número de ingestas. En cuanto empecemos a hacer ayunos,
a comer con hambre real, a comer productos de calidad reales, a desechar todos esos productos que nos mantienen adictos y enganchados, el número de ingestas se va a regular naturalmente de una forma súper bonita. Si lo ponéis en práctica, lo sentiréis, ¿vale? Casi que no pensamos ni cuándo tengo que comer ni cuándo no. Siento mi cuerpo, tengo hambre y como. Y repentinamente, a lo mejor pasamos de 5 ingestas a 2, o perdón, a 4, a 3. Hay personas que a 2, incluso a 1. Hay personas que pueden comer una vez al día. Yo voy a contar un caso que a mí me sorprendió mucho, que es alguien muy cercano a mí. Comía 5 veces al día y en cada una de sus ingestas metía un pan blanco, un trozo de pan. Sin pan se moría. Bueno, pues llegó un momento en el que hubo una situación en la que hubo que cambiar esto porque había una desregulación de la insulina. Entonces le dije a esta persona, bueno, vamos a empezar sustituyendo ese pan blanco que tú comes 5 veces por un pan de calidad integral. Bueno, pues empezamos así y claro, la película cambió porque ya no había una harina refinada. Eh, Empezó a notar que ya no necesitaba tanto pan, que su energía se mantenía más estable porque necesitaba comer cada 5 veces al día porque sus niveles de energía bajaban muchísimo. Pero con el cereal integral la energía se mantiene mucho más estable. Entonces empezó a quitar ingestas de carbohidratos y finalmente consiguió quedarse solamente con ese cereal, ese pan por la mañana y empezó a hacer desaparecer, bueno, primero era su ingesta de media mañana, que decía, me muero si no como algo a media mañana. Después con el tiempo quitó la media tarde y ahora es una persona que muchos días hace un ayuno de 16 horas, hace un desayuno muy fuerte con muchísima grasa, mucha proteína, una comida muy fuerte con grasa y proteína en grandes cantidades y a veces hace una merienda cena o a veces ni siquiera eso. Aguanta del tirón hasta el día siguiente. Entonces, fijaros cómo puede cambiar la película cuando reordenamos nuestra forma de sentir, cuando metemos más grasa, más proteína, cuando quitamos cereal, sobre todo cereal blanco. Y esto viene orgánicamente, naturalmente. El ciclo de ingestas se regula solo. No hay que hacer muchísimo. Yo os diría, lo que no hay que hacer es pensar, hay que sentir y pensar un poquito menos, conectarnos con nosotros mismos y autorregularnos, ¿vale? Comiendo con hambre real, hasta saciarnos, respetando esos ritmos de luz y oscuridad, eliminando procesados, azúcares y harinas refinadas y comiendo alimentos reales y nutritivos. Esta autorregulación, haciendo estos puntos que os doy, la autorregulación viene sola y es clave en tu salud. Es un elemento clave. Puede que parezca difícil, pero no lo es, ¿vale? No lo es. A lo mejor este es el punto en el que me decís, vale, Silvia, pero a veces yo necesito comer no porque tenga hambre real, sino porque tengo hambre emocional, porque me ha pasado algo, he discutido, he tenido una discusión, estoy muy estresada, tengo la regla y cuando tengo la regla me apetece comer más, sobre todo a lo mejor alimentos con más carga de carbohidratos. Claro, este es el gran poder que tiene el alimento. El alimento nos nutre, nos alimenta y también nos genera placer. Es una fuente de placer indiscutible y yo no quiero discutirlo. Eso es así, a mí me pasa. Yo cuando voy a tener la menstruación hay unos días donde yo tengo más necesidad de carbohidratos. Lo que tenemos que ser muy conscientes de esto. ¿Por qué necesito comer? Son las grandes preguntas que hay detrás, ¿no? En un momento de ansiedad, porque a todos nos pasa de ansiedad, quiero comer. Vale, yo siempre os digo, no pasa nada, te lo vas a comer, pero hazte primero unas preguntas. La pregunta es, ¿para qué necesitas comer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué situación se está dando? ¿Cómo te encuentras? ¿Con quién has discutido? ¿Qué hay de base? ¿Este alimento va a solucionar esto? ¿Qué alimento vas a elegir?
porque algo que no he comentado es que tenemos que generar en nuestra casa nuestro lugar de seguridad. No podemos tener nuestra casa llena de alimentos procesados porque entonces es muy difícil cumplir todo esto. Al final nos tenemos que obligar a no comerlo. Si tenemos alimentos reales y nutritivos, cuando tengamos esta necesidad de comer algo, lo que vamos a tener a nuestra disposición son alimentos reales y nutritivos, donde podemos comernos un dátil, unos frutos secos, donde podemos hacernos a lo mejor una tostada de un trigo sarraceno con un poquito de aceite de coco, pero no me voy a comer un donut, un bollo, me voy a poner de snacks hasta arriba. Esto es crucial. Y lo que quiero transmitiros detrás, que es una frase muy interesante que yo escuché hace años, que dice, los vacíos del ser no se llenan con el comer. Hay que reflexionar y aunque nos comamos ese alimento en un momento dado, es preguntarnos qué vacío estoy intentando llenar o nutrir con este alimento. Y es la parte más difícil, pero también es la parte más interesante, más bonita, la que nos abre esa posibilidad de mirarnos hacia adentro, conectarnos y buscar soluciones a situaciones que se están dando y que se manifiestan así, que a lo mejor no nos damos cuenta incluso de la situación, pero se manifiestan y sabemos que tenemos más ganas de comer. ¿Vale? Eh, Importante, vamos a abrazarnos, vamos a entendernos, a tratarnos con amor. No quiero juicios, no pasa nada porque comamos algo. Yo soy la primera que en ciertos momentos he ido a una panadería, me he comprado un croissant y me lo he comido. No pasa nada, pero lo he disfrutado. Como he dicho alguna vez, he socializado el momento, lo he compartido con alguien, lo he disfrutado, no lo he escondido. No he sacado luego el látigo a decir, ¡wow, Silvia, lo has hecho fatal! Es que soy una persona, es que tengo mis momentos, es que necesito saciar a veces mi ansiedad. Claro que sí, cada vez menos, cada vez mucho menos. Y yo me he dado cuenta que yo ahora ya no voy nunca, os estoy hablando de hace muchos años, no voy nunca a comerme un croissant. Tengo mis frutos secos y en momentos en los que estoy estresada yo acudo a mis frutos secos. Porque son mi fuente de placer. He creado ese vínculo con ellos. Quiero que busquéis un vínculo bonito con algún alimento real con el que podáis saciar este hambre emocional, ¿vale? Con el que podáis llenar estos vacíos. Bueno, pues la gran pregunta. Hago ayuno, establezco mis horarios, me alimento con luz, hago mi regulación de ingestas. ¿Ya lo tengo todo hecho? Silvia, ¿ya está todo? Pues os tengo que decir que no. Que los pilares de una vida saludable, o serían un poquito los pilares de una alimentación antiinflamatoria saludable y otra serie de cosas más, pues esta vida saludable, este estilo de vida saludable, se completa con otras muchas cosas. Conectando con la naturaleza, haciendo deporte, durmiendo bien, dedicándome tiempo a mí y dándome prioridad, ¿no? Regulando ese estrés que tan fuerte es a veces, que tan mal nos hace, compartiendo tiempo con personas, creando tribu, ¿vale? Creando una red de apoyo que nos ayude en ciertos momentos. Todo esto es un estilo de vida saludable, ¿no? Y bueno, una correcta hidratación, muchísimas cosas. Podríamos hacer esta lista casi infinita, ¿vale? Pero estos son para mí los factores más importantes que son clave en mi forma de entender un estilo de vida saludable. Y que si te pones manos a la obra, no es difícil, poquito a poquito, con cariño, con amor, pero como yo he dicho en el otro grupo, en mi grupo de tiroides, con la regla del 1%. Vamos a dar pequeños pasitos donde hagamos una mejora del 1%, donde nuestro objetivo sea pequeño, alcanzable, donde nos anime a seguir aumentando otro 1% cuando lo hayamos alcanzado. Vamos a empezar por algo, por esto que hemos hablado hoy, ¿no? Sobre los ayunos, las ingestas, los horarios. Y si otro de los pilares de estos no lo tenemos implementado, vamos después a por ello. Bueno, mi propuesta para hoy, sé que hay alguna pregunta y ahora pasaremos al turno de preguntas, pero os quiero presentar pues un nuevo proyecto que lanzo la semana que viene con mucha ilusión, porque yo me he dado cuenta, yo soy la primera que a veces cuando recibimos un montón de información como esta digo,
Vale, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Esto cómo lo llevo a la práctica? Silvia, ¿has escuchado que esto funciona y que no sé qué y qué tal? Venga, mañana al lío. Y llega mañana y tengo un montón de papeles y no sé por dónde empezar y me agobio y me siento sola. ¿Y qué hago? ¿Y qué quito? ¿Y qué pongo? Bueno, pues con este concepto de tribu, con este concepto de red, de sentirnos acompañados, de tener sustento, de compartir, que a mí me parece tan bonito, tan importante, el motivarnos unos a otros, pues quiero todas estas cosas que os he contado hoy, llevarlos a la práctica durante 21 días y aprovechar y hacer una limpieza digestiva y un ayuno, acompañados por mí. Porque al final, quitar esos alimentos, esos procesados, esos productos que no deberían estar, poner todo lo saludable, va a formar parte de esta tribu, de estas 3 semanas de limpieza. Para mí la tribu significa un lugar de recogimiento donde nos escuchamos, nos observamos y nos cuidamos unas a otras, unos a otros, sin juicios, ¿vale? A veces nos sentimos muy solitos y para dar pasos, para hacer cambios, es importante sentirse acompañado, muy importante. Entonces, vamos a poner todo esto en práctica, a hacerlo durante 21 días para crear un estilo de vida saludable, para que no sean propósitos, para que realmente lo pongamos en práctica con 3 pilares. Nutrición saludable, todo esto que hemos hablado, correcta hidratación y un tratamiento natural. Vamos a limpiar nuestro organismo, vamos a establecer esas bases con las que luego vamos a crear nuestro nuevo estilo de vida. Va a ser súper chulo. Vamos a hacer distintos tipos de ayuno acondicionados a lo que cada uno necesitemos durante estos 21 días. De base, el de 12 horas. Si alguien se lanza, el de 16, incluso os voy a proponer un día de 24 horas de ayuno, solo para el que quiera. ¿Vale? Vamos a tener 3 sesiones online, grupales, para iros acompañando, además de que yo todos los días os iré dando información, estaremos ahí resolviendo dudas, con protocolos exclusivos súper detallados, con guías, con listas de la compra, con menús diarios. Y Verónica Valero de la Casita del Yoga nos va a proponer una rutina de yoga diaria para acompañar todo este proceso. Empezamos el día 10, ¿vale? Hay plazas limitadas y luego esta tarde yo cuando termine os voy a enviar toda la información detallada por si alguno se anima y quiere hacerlo en tribu, que sería muy chulo y muy bonito. Mi nueva web tendrá dentro de poco, tendría que estar para hoy, pero no ha sido posible, una newsletter para que os suscribáis y recibáis información de novedades de todas estas masterclass y demás. Si queréis bichear, la web sí que está ya la nueva activa y cositas interesantes. Y ahora sí que vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención y vamos a ello. Vamos a ver que yo sé que hay alguna preguntita por el chat y si no, ahora abrimos micros y hablamos. Y cuando se hace de noche a las 17 o 18 y sales de trabajar de noche, pues es una pregunta súper interesante porque esto es la norma durante todo el invierno aquí en nuestra latitud. Más porque estamos 2 horas desacompasados con el sol. Yo ahí siempre hago un poquito la norma general de 8 a 8, porque es cierto que luego nuestro ritmo de vida, nuestro ritmo social y de trabajo, pues no nos permite esto. Entonces, hacemos una cenita temprana, que aunque ya es cierto que no hay luz de verdad, si queremos hacer un ayuno de 12 horas, ¿vale? Hablando en este ayuno. Hacemos una cenita a las 8 de la noche y a la mañana siguiente podemos desayunar a las 8. O mejor aún, en este caso, si salimos de trabajar de noche, pues no nos va a dar la oportunidad, pero sería hacer una merienda cena contundente sobre las 6 de la tarde y idealmente desayunar cuando haya luz. Es cierto que a veces acompasar a la perfección nuestro ritmo de vida con todo esto es difícil, pero para que os marquéis un poquito, de 8 a 8 y cumplimos nuestras 12 horas de ayuno. ¿Vale? Si tenéis alguna preguntita más, podéis abrir micro si os apetece y me podéis preguntar o podéis ponerlo por el chat como prefiráis.
Vale, sé que podéis activar micros. Hola, yo sí tengo una pregunta que hacerte. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Pero Gracias. claro, cuando tienes niños, ¿cómo puedes conjugar esto que tú propones? Claro, cuando tenemos niños, y entiendo que la pregunta es que las actividades de nuestros niños no nos permiten compatibilizar, ¿o en qué sentido? ¿Cuál es el problema con los niños? Bueno, en el sentido de darles de cenar, de un poco la alimentación que deben tener ellos, ¿no? Ujú. Pues esto es totalmente compatible con los niños. De hecho, en mi casa, mi niña, que acaba de cumplir 9 años, ella come a la misma hora que nosotros. Un poquito la idea que tenemos que tener es que el sistema digestivo entre 8 y 8:30 se apaga para todos. Entonces, idealmente sería hacer esa cena a las 8, 8:30. Ellos se van a ir a la cama más prontito que nosotros y cuando se levanten, pues normalmente los peques se suelen levantar sobre a las 8 para desayunar, pues desayunan a las 8 con nosotros. Ahí estaríamos un poco respetando esas horas de ayuno y la alimentación que yo os propongo, la alimentación saludable, para ellos habría que modificar un poquito porque sí que es cierto que sus niveles de energía, que los niveles de energía que necesitan son un poquito diferentes. Necesitarían meter más hidrato de carbono proveniente de cereal, un cereal integral de calidad y la regulación de ingestas y el número de ingestas también cambia. Los niños necesitan comer más veces porque su nivel de actividad y su nivel físico, energético y de crecimiento es distinto. Ellos tienen que comer más, ¿vale? Ahí no aplica en ese sentido el número de ingestas, pero sí que podemos trabajar con ellos el que sientan su hambre de verdad. Porque también con los niños es cierto que muchas veces les empujamos por hora y yo me he dado cuenta con mi niña, cielo, que es la hora de merendar. Ya mamá, pero no tengo hambre, pero es la hora de merendar. No, a lo mejor cuando son muy pequeñitos hay que establecerles horario, pero luego hay que escucharles, ¿no? Y escuchar que a veces o han comido más y no tienen hambre o de repente a las 2 horas de comer, mamá, papá, tengo hambre. Vale, pues vamos y comemos una pieza de fruta, unos frutos secos, respetar, porque ellos sí que están más conectados. Entonces, en ese sentido, con los peques hay que hacer un reajuste. Quizá no el reajuste por la ventana en la que se alimentan, sino luego en ese número de ingestas, dejarles un poquito a su autorregulación. No Ok, sé, gracias. nada. Si tienes alguna duda así más en concreto, me dices, ¿eh? Ujú. Los peques a veces nos ayudan más que nos limitan. Yo me he dado cuenta, que a veces decimos, hoy ahora con los peques, no sé qué, pues yo creo que son una vía súper bonita de conseguir cosas que a lo mejor nosotros solos no conseguiríamos, porque ellos nos lo ponen mucho más fácil. Claro. Bueno, lo que pasa es que ellos también, pues a lo mejor tú, por ejemplo, el tema de procesados y tal como adulto lo puedes regular o controlar mejor, pero la verdad es que ellos se van a un cumpleaños o si tal, la que cuesta mucho estigmatizarlos un poco, ¿no? De no comas esto o no comas cuando todo el resto de los compañeros sí lo están haciendo. Claro, sí, yo sé que ese es el gran hándicap que tenemos hoy en día, que una alimentación saludable no es la norma. Mm, La norma es procesados, azúcar, golosinas por todos los sitios. Ahí es poner en una balanza lo que cada uno como papá le queremos dar a nuestros niños y explicarles lo que es bueno para ellos y lo que no. Es un trabajo pico y pala, os lo puedo asegurar, porque llevo a pico y pala 9 años y claro, a veces se sienten distintos. Mi hija se siente distinta cuando va a un cumpleaños y no come casi ni la mitad, vamos, muchas veces no come casi nada porque no hay nada comestible para nosotros. Incluso hemos llegado a veces a llevar cosas para ella a un cumpleaños. Pero bueno, también os digo, hay que sentar una base. Para mí quizás este es el concepto, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. No hay que llevar tanto al límite, pero hay que sentar una base saludable donde en casa, donde esté el campamento base, donde esté ese gran castillo, nuestra alimentación sea de un tipo, con el concepto que nosotros tengamos, para podernos flexibilizar y en esos momentos puntuales, en un cumple, en un evento, un día especial,
para ellos y para nosotros, podamos salirnos. ¿No? Hay una regla que a mí también me gusta hablar, que igual que os hablaba antes de la del 1%, yo tengo la del 10%. Yo siempre tengo muchas reglas y es porque también hay que flexibilizar y dejarnos un poquito sentir. Entonces, la regla del 10% significa que eh, imaginaros que hacemos 3 ingestas al día, 7 días de la semana. Tenemos 21 ingestas más o menos a la semana. Nos podemos permitir salirnos, salirnos en lo que nosotros hemos establecido de base en un 10%. Eso significa dos comidas a la semana, que muchas veces yo os propongo dejarlas para el fin de semana, si vamos a socializar, si vamos a salir, si hemos quedado, porque no pasa nada, nuestro organismo tiene esa capacidad de amortiguar esos excesos, llamémoslo así, porque el resto de la alimentación de base es muy saludable. Entonces, pues también con los peques podemos hacer así. Tu alimentación es saludable, esta es nuestra base y vas a un cumple, no pasa nada, come sin problema, que luego ya el resto de la semana ya amortiguaremos. O al día siguiente hacemos un poquito de limpieza. Pues le damos más frutita, más verdura, hojas verdes para limpiar un poquito. Y nosotros también. Entonces, siempre se puede amoldar. La rigidez no es buena. Es como el junco, ¿no? Es la analogía de un tronco duro, si viene muy, muy fuerte el viento, lo termina rompiendo. Pero el junco que es muy flexible se adapta a las circunstancias. Y ahí es un poquito con lo que tenemos que jugar, ¿no? Adaptarnos un poquito y no ser rígidos, sino flexibilizar. Y también me ha sorprendido ver que en la primera lámina, ¿no? Incluías legumbres y frutos secos como en los opcionales, ¿no? Cuando en muchos casos se recomiendan 2 o 3 tomas a la semana. En el caso de frutos secos, lo típico de el puñadito a diario, una cosa así, ¿no? Ujú, Y me llama la atención porque al final las legumbres, ¿no? Como que sí tienen muchas propiedades que tú crees que se compensan con las que tú pones en siempre, o sea, como si se obtiene lo que puedes obtener de ellas a través de proteína, verduras y frutas. ujú. Sí, es una buena reflexión. En este depende, os comentaba que depende del estado de salud de nuestro sistema digestivo, de cómo de inflamados estemos y de cuál sea nuestro objetivo. ¿Vale? La idea es, nuestra base es lo de los alimentos que están en siempre y dependiendo de cada uno, de lo que queramos conseguir, hay personas que están muy inflamadas y entonces hay que quitar todo esto del depende durante un tiempito. Yo recomiendo a veces quitarlo durante 1 o 2 meses, que baje el grado de inflamación, que todo se regenere y luego meterlos. Con el tema de las legumbres, yo soy muy pro legumbres. Yo como 2, 3, incluso 4 veces a la semana legumbres porque mi grado de inflamación es muy bajito, porque yo me cuido mucho, mis nunca son nunca, jamás, yo nunca tengo en mi dieta ninguno de estos productos, entonces mi capacidad de amortiguar es mucho mayor. Entonces yo lo que meto es legumbre, que sé que me va a inflamar un poquito, pero lo amortiguo con el resto de alimentación. Y frutos secos también los meto diariamente en un puñadito. ¿Mm? Para personas que tienen un sistema digestivo muy alterado, pues igual esto hay que quitarlo durante un tiempo. Yo, por ejemplo, intento no tomar gluten, incluso intento muchos días no tomar ningún tipo de cereal y compensarlo, porque a nivel nutricional es cierto que podemos compensar la legumbre, los frutos secos o los cereales con cualquiera de los alimentos que estamos en siempre. Un buen huevo supera una legumbre en proteína. La legumbre no es proteína completa, ¿vale? Para conseguir proteína completa necesitamos legumbre más cereal o más hidrato de carbono, no en este caso más cereal. Entonces, un huevo sí es proteína completa, pero no una legumbre. Entonces, a nivel nutricional no pasa nada porque yo elimine las legumbres si estoy comiendo huevos, por ejemplo. Y frutos secos, lo mismo, si como pescados azules pequeños, estoy ingiriendo omega 3 y la fibra, los minerales y las vitaminas que me pueden aportar los frutos secos me vendrían también de la proteína, verduras y hortalizas. Entonces, a nivel Ujú. nutricional no nos descompensamos. A nivel inflamatorio, dependiendo de nuestras necesidades. Ok. Y bueno, y una última pregunta, ya que dices lo del pescado. También está siempre el tema de
de las latas, ¿no? Sí. De hasta qué punto pues tienen más o menos, muchas veces parece que simplemente están envasadas en aceite de oliva o algo así. ¿Tú qué opinas sobre eso? A mí me parece tener conservas como fondo de armario una opción muy buena para salir de un apuro, para consumirlas de vez en cuando. Fíjate que os digo conservas intentando que sean en bote de cristal, porque sí que es cierto que las latas, aunque con el paso del tiempo la normativa ha cambiado mucho, el interior de las latas se supone que no deja los residuos que dejaban antes, pero es cierto que puede haber contaminación de esa lata, de metal de esa lata. Entonces, la conserva preferiblemente en tarro de cristal, la de pescados, la de legumbres, la de verduras, la que queramos, pero a mí me parece interesante porque muchas veces fijaros que siempre hemos oído, "Uf, algo rápido, no tengo que comer, venga, me preparo una pasta, unos espaguetis". Pues yo siempre digo, si en casa tenemos huevos, una conserva de atún y unos espárragos, tenemos una comida hecha y una comida súper saludable y súper antiinflamatoria. Me abro unos espárragos o unas judías verdes, le pongo un poquito de mayonesa casera, me hago un huevo o me abro un poquito de atún y hago una tortilla de atún con verduras o una ensalada y chimpún. Entonces, ¿conservas? Sí. ¿Siempre y únicamente? No. Hay que variar, hay que meter pescado fresco. Pero para mí son una buena opción. Y yo, de hecho, recomiendo mucho, quienes a veces venís a consulta lo sabéis, una lata de caballa en aceite de oliva, siempre, por supuesto, a la semana, porque tiene un contenido de omega 3 brutal. Nos aporta la cantidad de omega 3 necesaria para 5 días. Entonces, sí, conserva sí, de buena calidad, en aceite de oliva y preferiblemente en tarro de cristal. Muchas gracias. Nada. Tenemos algunas preguntitas aquí en el chat. Os leo, dice Silvia, buenas tardes a ti y a todos. Hola Ana, antes de nada comentarte, bueno, vamos a ir, no voy a leer la otra parte. Vale, al entrar he oído que el dulce podría ser sustituido por frutos secos. El dulce podría ser sustituido por frutos secos. Alguno a evitar, supongo que en pequeñas cantidades. Vale, supongo que has oído Ana cuando hablaba del hambre emocional, que decía lo de si tenemos ese hambre emocional, en vez de tirarnos a un... Sí, ¿verdad? Vale, me respondes. En vez de ir hacia un dulce, unos frutos secos. Sí, ¿cuál? En principio, si no tenemos ningún problema, cualquiera de ellos. La cantidad, ojo, aquí importante, porque cuando yo digo los frutos secos, aunque están en el depende, porque son inflamatorios, pero imaginemos que no nos sientan mal, que podemos tomarlos, pero siempre en cantidades controladas. ¿Por qué? Cantidades controladas es o lo que cabe en la palmita de mi mano, chiquitita, o en número 5, 6, 7, 8 piezas, dependiendo, ¿vale? Si son nueces, pues a lo mejor 5 piezas, si son pistachos, almendras, avellanas, anacardos, pues 7, 8 piezas. ¿Por qué? Porque son muy ricos en omega 3, en grasas, con lo cual van a saciarnos, nos van a saciar si los masticamos bien y vamos bebiendo agua. También calman esa parte emocional, son mucho menos dañinos que un bollo, que un dulce, pero son súper adictivos. Y eso seguro que lo habéis experimentado todos, de empiezo, empiezo, empiezo. Y a mí me ha pasado gente que les he dicho, bueno, sustituye un bollo por un fruto seco. Y me han vuelto y me han dicho, sí, pero es que me como 200 gramos de frutos secos. Claro, esto es una bomba calórica, sobre todo dependiendo de en qué momento. Entonces, por eso os decía, con el hambre emocional vamos a hacernos primero la pregunta de ¿para qué estoy comiendo este hambre? Vamos a comerlo, pero hay que controlar, no hay que descontrolarse. Hay que ponerlo en un cuenquito, comerlos muy despacito, masticando mucho para que también nos dé tiempo a saciarnos y, y con una cantidad limitada, porque imaginaros sobre todo que si los ingerimos a última hora de la noche, el aporte calórico puede ser grandísimo para un momento donde nos vamos a ir a dormir.
donde la quema de grasas, perdón, de calorías va a ser prácticamente nula. Entonces, en pequeñas cantidades, en principio todos, variados, hay algunos que contienen, son muy ricos en minerales, todos ellos son muy ricos en omega 3, algunos tienen más magnesio, un poquito variado, ¿no? Si nos sientan bien, cualquiera de ellos. Nos preguntan, ¿y el arroz y la quinoa dónde estarían? Pues arroz es un cereal, entonces lo tendríamos aquí en depende, y la quinoa, que es un pseudo cereal, se considera proteína, pues yo también lo pondría aquí en depende. Este depende, os voy a hacer una aclaración. Depende significa también que podemos introducirlo en la dieta un número de veces, en nuestro menú semanal, un número de veces controlado. Es decir, ¿puedo tomar cereal? Sí, no en todas las ingestas, ¿vale? No desayunar una tostada de pan, comer arroz y cenar quinoa, por ejemplo, o volver a cenar una tosta con jamón o con lo que nos apetezca o con un huevo, ¿eh? Pero eh, podemos meterlos algún día de la semana o durante el día en alguna de las ingestas, ¿vale? Pero arroz y quinoa yo aquí los metería en cereales. Es cierto que la quinoa es una fuente de proteínas y si no hay problemas de inflamación, a mí también me gusta ponerlas por aquí, de vez en cuando, ¿vale? Estaría muy bien porque es una fuente de proteínas interesante, pero teniendo en cuenta que tiene esa parte de pseudo cereal que dependiendo de nuestro grado de inflamación, pues deberíamos evitar. Nos preguntan también, ¿sardinitas en aceite? Pues fenomenal. Lo mismo, ahí encontrarlas en cristal es muy difícil. Por eso, eventualmente, pues a lo mejor una vez cada 10 días, una vez cada 15, podemos tomarlas en aceite de oliva virgen. Las sardinitas son una fuente también de omega 3 muy buena, de calcio buenísima, es pescado azul, es chiquitito, ideales. Junto con la caballa, para mí son esos, yo siempre tengo la despensa, sardinitas y caballa, ¿sí? Porque me sacan a veces de apuros. Es cierto que intento no consumir mucho de lata, pero bueno, a veces también en esta vida yo cocino mucho, pero también necesitamos a veces una cena rápida o una comida rápida, ¿sí? Así que esas conservas también es interesante tenerlas. A veces hacernos con un buen fondo de armario no es tan difícil. En ese fondo de armario que sea fácil, a veces sencillo, que no nos haga pensar mucho, no es tan difícil, ¿no? O sea que es ponernos un poco, desechar cositas que tenemos o irlas consumiendo, no hace falta tirarlas, pero ir poquito a poco haciendo ese cambio, ¿no?, de alimentación. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más. Bueno, no me habéis preguntado ninguno, pero os quiero comentar porque entiendo, no lo habéis preguntado, me imagino que porque ninguno sois veganos, porque siendo vegetarianos con el huevo aquí podríamos tener una fuente. Es cierto que si no nos sientan mal con los lácteos de cabra o de oveja también tendríamos nuestra fuente de proteína y un vegetariano que coma huevos y lácteos de cabra y de oveja tendríamos ahí esa fuente de proteína, pero con un vegano aquí tendríamos que introducir fuentes de proteína o bien de legumbre complementada con el cereal o bien de soja. Yo no soy muy pro soja porque creo que somos occidentales y los orientales son los únicos que están preparados genéticamente para consumir tanta soja, pero bueno, sería un poquito la opción, ¿no? El poner otras fuentes de proteína que sustituyan estas en ese caso. Ya tenemos aquí otra preguntita, dice Leire, cuando hablamos de cereales, ¿es para todos o algún tipo? ¿Avena o sarraceno similar? ¿Es más aceptable de cara a dieta antiinflamatoria? Claro, aquí idealmente lo más antiinflamatorio sería lo que no lleva gluten,
Entonces, no lleva gluten. La avena sin gluten, cuidado, porque aquí a veces hay avenas que no nos aseguran que sean sin gluten por contaminaciones cruzadas. Avena sin gluten, hablo de cereales sin gluten, ¿vale? Para aclarar, trigo sarraceno, quinoa, arroz, maíz, eh, mijo, amaranto, esos son cereales sin gluten. Serían los menos inflamatorios. Los que llevan gluten son más inflamatorios y en especial el trigo. Yo siempre os digo, si queréis empezar por un cambio más fácil y muy, muy, muy llamativo que enseguida se siente, es eliminamos el trigo de nuestra dieta. Hoy en día es muy fácil porque tenemos un montón de oferta, de opciones eh, de cereales sin trigo, trigo de espelta, no es el trigo convencional, ¿vale? Estoy hablando de quitar el trigo convencional en cualquiera de sus formas, me da igual, blanco, integral, ecológico. Entonces, si queremos quitar este trigo, podemos optar por trigo de espelta, tenemos cebada, centeno, tenemos avena y lo que he mencionado antes, trigo sarraceno, ¿vale? Quitamos solamente el trigo. Y solo con eso estamos quitando una fuente inflamatoria tremenda, porque el trigo que consumimos es un trigo muy modificado, que el cuerpo no puede digerir para nada el gluten que tiene, ese gluten súper pegajoso y súper indigerible y crea un grado de inflamación muy grande. Claro, aquí nos pregunta Leire que muchos panes te meten algo de trigo, aunque sea en poca proporción. Claro, pero se pueden conseguir panes sin nada de trigo. Ahora mismo hay panes de espelta 100% en muchas tiendas especializadas, en supermercados. Es súper fácil encontrarlo. Hay que leer mucho. Eso siempre os digo, etiquetas. Si no vemos mucho, ir con el móvil, hacer foto, agrandar o con las gafas, pero etiquetas. Hoy en día es muy fácil. Hace a lo mejor 5 años, no. Y aquí quiero hacer una salvedad, ¿vale? Mucho cuidado porque a veces cuando quitamos trigo y decimos, vale, me voy a comer un pan, incluso un pan sin gluten, vamos a una opción sin gluten que fijaros, incluso a veces para mí es peor porque es un producto ultraprocesado. Estos panes que nos venden sin gluten, hasta arriba de maíz, hasta arriba de almidones. El maíz es súper inflamatorio, muy, muy inflamatorio. Grasas saturadas, aditivos, estabilizadores, todos los es del mundo, grasas saturadas. Entonces no conseguimos nada quitando el trigo y metiendo un producto súper procesado sin gluten. Hay opciones con gluten, pero más saludable, sin trigo, pero es un trigo espelta, un trigo sarraceno, que lo hay en supermercados, en los mayores supermercados que tenemos, los encontramos muy fácilmente y si no me podéis escribir y os digo, y desechar estos productos procesados, porque en el momento que hay más de 5 ingredientes hay que desecharlo. Como dice Leire, en eso estamos, en leer etiquetas como locos. Pues ahí. ¿El maíz es inflamatorio? Sí, en cualquier tipo de forma, en grano, en panes. ¿Por qué? Porque le pasa igual que al trigo. Fijaros, las grandes producciones de cereal de forma masiva, cómo han conseguido producir tantísimo trigo y tantísimo maíz para dar alimento a toda la población mundial, modificando genéticamente los cultivos. El trigo original tiene 7 cromosomas. El trigo de producción masiva tiene 44. ¿Vale? Solo con eso, a lo mejor no sabéis muy bien qué significa, pero los que, bueno, venimos de biotecnología, eso es una aberración genética. Estamos comiendo un trigo que está tan modificado genéticamente, que está tan manipulado, tiene introducidas tantas cosas para que crezca más, igual que el maíz, que no es un alimento, que el cuerpo no lo reconoce como un alimento y el sistema inmune lo reconoce como extraño y se inflama. Entonces, trigo y maíz súper inflamatorios en cualquiera de sus formatos, ¿vale? Claro,
pues eso, súper transgénicos. Hay que huir porque no son alimentos y eso, el sistema inmune de nuestro, sistema, de nuestro digestivo, que es el primero que va a reconocer el alimento, reconoce eso como extraño y crea inflamación. La respuesta inflamatoria simplemente es una respuesta de defensa del cuerpo contra esos alimentos. Entonces vamos a intentar no meter alimentos inflamatorios para que el sistema inmune no se ponga en guardia, para que nuestras bacterias estén tranquilas y reposadas y para que todo nuestro organismo, porque esa inflamación no se queda solo en el digestivo, al final se traslada, se trasloca al resto de nuestro cuerpo, al sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que comemos porque al final genera una inflamación general de bajo grado, ¿no? Que es esa de la que hablaba al principio. Entonces, idealmente, sin trigo, sin maíz, súper idealmente más, pues sin gluten y súper requete pro, sin cereales. Yo tomo cereales, ¿vale? Pues si os hacéis la pregunta, yo tomo de vez en cuando para desayunar una tostada, a veces de trigo sarraceno, otras veces de centeno 100% con semillas, doble fermentación, etc. Pero intento no tomar todos los días y solamente por la mañana, donde mi capacidad digestiva es mayor. Bueno, ¿cómo vais? ¿Tenéis más preguntas? Que yo soy aquí una ametralladora, pero bueno, tampoco quiero consumiros mucho tiempo, son 7:15. Si queremos algún día tostadas para desayunar, aceite, jamón, huevos, aguacate, ¿cuál recomiendas? ¿De tostadas? Pues por ejemplo, un buen pan de trigo sarraceno, 100%, o un buen pan de trigo espelta, sería una buena opción. A veces los encontramos muy fácilmente en supermercados al campo. Carrefour, los grandes lo tienen sin ningún problema. También a veces hay que traslocar un poco la idea de, uy, sin tostada no desayuno. Y fíjate esta buena opción que nos está dando, ¿no? Aceite, jamón, huevos, aguacate. Bueno, pues le podemos el de centeno tipo alemán también, correcto, este que es solamente centeno, que a veces tiene un poquito de semillas, también sería una buena opción, que tostadito está súper rico. Pues imaginaros que quitamos esta tostada y lo que le ponemos es una ensaladita y hacemos unos huevos con esa ensaladita, un poquito de aguacate, unas semillas. Es un desayuno súper mega guay. O un bol de yogur de coco con frutos secos, con fruta, con unas semillas, otro super mega desayuno. También hay que buscar ideas nuevas. Esto en la tribu del detox, de la limpieza digestiva, os voy a dar toda esta serie de ideas para que renovemos un poquito nuestro recetario personal. Hay muchos panes, ¿veis? El centeno que se me olvidaba es un pan muy fácil también de conseguir y ahora cada vez hay más marcas que nos dan opciones sin ningún tipo de trigo, sin ningún componente de trigo. Bueno, si se os ha quedado alguna pregunta por ahí en el tintero, os la responderé encantadísima. Si me la podéis mandar luego en un mensajito. Si alguno quiere esta presentación, me la pedís también. Luego os enviaré, en este fin de semana os voy a enviar el acceso a la grabación por si la queréis ver. Os enviaré también la información de esta tribu. Eh, y, y bueno, siempre estoy aquí a vuestra disposición para que me hagáis cualquier tipo de pregunta. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y bueno, daros las gracias por asistir un viernes a estas horas. Espero que estéis todos bien y nada, os mando un besito. Muchísimas gracias, Silvia. O sea, estupendo el taller, me alegro mogollón. Estaba mandándote por WhatsApp o sea, por texto porque tenía jaleo en casa y no quería molestar, pero me parece tan interesante y desde luego sí quiero la presentación y la grabación y todo. Y ya te llamaré en Petit Comité para quedar contigo, porque siempre que lo he hecho me ha venido genial. Muchísimas gracias, Leire. Muchas gracias por poder asistir, que sé que sacar estos ratitos a veces es difícil.
Y sí, los que queráis la presentación, mandarme un mensajito o un mail y os la envío, ¿vale? O lo mismo, lo que hago es adjuntarla cuando luego os envíe la información, os la junto a todos y así la tenéis. Los que os apetezca tenerla, pues os dejo el acceso más Gracias. fácil, ¿vale? Y la información del programa que hablabas de 21 días, que ahí, perdona, no estaba viendo muy bien la pantalla. Esa os la envío. ¿Nos vas a enviar información para ver cuándo y para ver cómo apuntarse y demás? Sí, sí, ahora en un ratito, en esta tarde, si no mañana por la mañana, os envío toda la información, con lo que es Vale, fantástico. toda la información con fechas, con, bueno, pues un poquito el desarrollo y lo mismo, cualquier pregunta que tengáis, me la hacéis, ¿vale? Ya tenemos Vale. ahí alguna persona apuntada, o sea que el grupo sale seguro y ojalá Mm. que os animéis, alguno más. Y perdona, una pregunta, porque estaba un poco descolgada. En lo de la tribu, ¿lo tienes en alguna plataforma para seguimiento, al margen de que hagamos programas o no, para poder estar ahí metidos los que nos gusta escucharte y estar en esta forma de cuidarnos? Sí, en mi canal de YouTube, que es Espacio Sí. Coguro, ahí tenéis un montón de información, hay un montón de vídeos de todas las charlas que he ido dando, están todas subidas. Luego hay mucha información en privado, pues por ejemplo, la de este grupo va a haber vídeos, va a haber información, pero se queda todo en privado porque pertenece solo a las personas, o pueden tener acceso las personas que están en estos grupos. Entonces, en la tribu va a haber información exclusiva y cosas en exclusiva a las que tendréis acceso para siempre de forma ilimitada, lo que pasa que no están públicas, están con accesos ocultos y ahí tenéis, bueno, pues más opción, más información. ¿No? Y para Pero ser miembro de la tribu, o sea, para entrar en la tribu, es que me gusta mucho porque me gusta mucho muchas veces busco apoyo de personas que en el día a día nos ayudamos para ver cómo continuar con cosas que tenemos que cambiar, que tenemos una rutina y una educación que nos cuesta muchas veces cambiar cosas que tenemos muy asentadas, pues muchas veces el compartirlo con personas que están igual que tú ayuda muchísimo. O sea, para mí es crucial, porque todos estamos en ese momento que hemos dicho que ahora los que tenemos hijos o en mi caso sobrinos, decimos desde pequeños acostumbrarles a comer bien, porque luego quitarse de una rutina que hemos vivido nosotros en los 80 es muy difícil. Y el tener gente que te apoye y que te ayude en esa realidad a cómo dar el paso, que no es tan fácil, eh, cómo claro, acceder a ese grupo. pues este grupo, cuando te mande la información lo vas a ver. Es un grupo que yo ahora he creado para estos 21 días, pero la idea es que la tribu esa tribu va a ser las personas que la conformemos y luego seguiremos en contacto, pero la tribu se va a ir repitiendo con distintas temáticas a lo largo de los próximos meses. Un poquito he Mm, creado el concepto de tribu, pues eso, el concepto de un grupo de acompañamiento, de sentirnos apoyados y motivados, porque creo que esto es fundamental. A veces nos sentimos muy importante. solitos Y y todo hay días de bajón. exactamente. Pues en esos días de bajón que muchas veces dices, claro, ¿a quién se lo cuento? Alguien que esté pasando igual que yo, ¿no? En este mismo momento. Pues es un poquito eso, el crear esa tribu que nos fortalezcamos los unos a los otros y que con distintas temáticas podamos ir avanzando en este cuidado, en este observarnos, en este ir creando un poquito esa base, no solo para nosotros, sino también para nuestro entorno, para nuestros mayores, para nuestros menores, Sí. para toda esa gente a quien queremos cuidar. Entonces, formar parte de la tribu ahora, pues va a ser, nada, que si te quieres apuntar, pues tú me cuentas, me escribes cuando veas Vale. la información y luego la tribu posiblemente se quede activa y vaya sumando más miembros con los nuevos proyectos que vayan saliendo a lo largo de estos meses, ¿vale? Porque para mí es un Vale. proyecto a largo plazo, es crear esta tribu e ir trabajando pues, cada cierto tiempo distintas temáticas. En esta ocasión, pues como primavera es el momento ideal de hacer esta limpieza, que Mm. tú la hiciste el Yo año hice pasado una, sí, me conmigo, encantó.
personalmente, pues este año lo que quería hacerla era en tribu, precisamente para sentirnos acompañados. Y luego, Genial, me apunto. pues repetir cositas, fenomenal, pues será Me un placer. apunto, me encanta, sí. Genial, genial. Gracias, Silvia. Nada, a vosotros un placer y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta pronto. Hasta prontito. Besos. Chao.